La tecnología avanza a pasos agigantados, pero las grandes preguntas sobre nuestra existencia siguen siendo las mismas. Bienvenidos a Conocimiento, Filosofía y Ciencias. En este canal, la filosofía tradicional se encuentra con el futuro. Me dedico a hacerle las preguntas más difíciles, incómodas y fascinantes a la inteligencia artificial, para luego desglosar sus respuestas y convertirlas en este viaje visual. Acompáñame a descubrir cómo entiende la IA nuestra realidad. Si tuviéramos que dibujar un mapa, pero no uno de países, sino uno de lo que cree la gente en todo el mundo, ¿qué aspecto tendría? Pues hoy nos metemos de lleno a explorar eso, el increíble mosaico de creencias que da forma a la vida de miles y miles de millones de personas. Venga, ¡vamos al lío! Para empezar, un número, 8.000 millones. Esa es la cantidad de gente que hay en el planeta. Es una locura de cifra, ¿verdad? Y claro, esos son 8.000 millones de mentes, cada una con su propia forma de ver las cosas. La diversidad de pensamiento que hay ahí es simplemente brutal. Así que la pregunta del millón es esta. ¿En qué cree toda esa gente? ¿Cómo se reparten las grandes creencias y las corrientes de pensamiento en este puzzle humano tan gigantesco? Vale, pues aquí tenemos la foto general. El cristianismo se lleva casi un tercio del pastel. Le sigue muy de cerca el Islam. Pero ojo, lo que me parece más interesante aquí es todo lo demás. Ese casi 44% que sobra. Es un bloque enorme, súper diverso, donde metemos a la gente sin afiliación religiosa, al hinduismo, al budismo, de todo. Este gráfico va a ser como nuestro mapa para todo lo que sigue. Venga, empezamos por el trozo más grande del gráfico, el cristianismo. Pero claro, decir cristianismo es como no decir nada, porque dentro de ese 31% hay dos estructuras que son como la noche y el día, el catolicismo y el evangelismo. Y aunque la raíz es la misma, la forma en que se organizan no tiene nada que ver. Y esta tabla lo deja clarísimo. Mirad, por un lado, el catolicismo, súper centralizado, con una jerarquía clara, el papa arriba del todo, liturgias muy formales y un enfoque que ahora mismo está muy puesto en la justicia social. Y en la otra esquina, el evangelismo. Todo lo contrario, descentralizado. Para ellos la autoridad es la Biblia y punto, la famosa sola escritura. El culto es mucho más libre y el objetivo principal es la conversión de cada persona. O sea, son como dos universos paralelos. Muy bien, dejamos el cristianismo y saltamos al segundo grupo más grande, el Islam. Y para hacernos una idea de cómo funciona, la comparación que acabamos de hacer nos viene de perlas. Porque si hablamos de estructura, el Islam se parece mucho más al evangelismo que al catolicismo. Curioso, ¿verdad? O sea, aquí no hay un papa. Olvidémonos de una figura central que mande en todo el mundo. La autoridad está en manos de los sabios, de los eruditos locales, los imanes, los ayatolás, y luego está la gran división entre sunitas y chiitas. Esta idea de que está descentralizado es clave para entender cómo funciona el Islam a nivel global. Pero aquí viene la gran diferencia teológica. Es brutal. Si el cristianismo le da muchísima importancia a la fe, a creer, el Islam pone el foco en la acción, en hacer las cosas de la manera correcta. Esto tiene un nombre, se llama ortopraxia. O sea, lo que de verdad cuenta es lo que se hace. Y esa idea de la acción se ve perfectamente en los 5 pilares. Son, las 5 acciones que todo creyente debe hacer. Son obligatorias. Hablamos de la oración de cada día, de la peregrinación a la Meca. Son la columna vertebral de la vida religiosa. Y un dato que es súper importante para entender el futuro. El Islam es la religión que más está creciendo en todo el mundo. Y es sobre todo por una demografía muy potente, por las altas tasas de natalidad. Esto está cambiando el mapa que hemos visto al principio, y lo va a cambiar mucho más. Vale, ya hemos hablado de más de la mitad de la humanidad. Impresionante. Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Ahora nos vamos a meter en ese 44% que es un mundo en sí mismo. Un mundo que muchas veces se nos olvida. Pensadlo un momento, casi la mitad del planeta. Es una barbaridad de gente. Y aquí dentro ya de todo, sistemas de creencias súper distintos entre sí y que aunque no hagan tanto ruido, están moldeando el futuro de una manera muy, muy potente. Y este 44% más o menos se divide en 3 cachos bastante parecidos en tamaño. Por un lado, la gente que no se identifica con ninguna religión. Por otro, el hinduismo. Y el tercer bloque es como un cajón desastre donde encontramos el budismo y un montón de religiones más tradicionales. A ver, ¿y qué es eso de sin afiliación? Cuidado, porque no son todos iguales. Aquí metemos a los ateos, a los agnósticos y a mucha gente que simplemente pasa de la religión organizada.
Y lo más fuerte es que este grupo tan variado es la tercera corriente de pensamiento más grande del mundo y está creciendo a una velocidad increíble, sobre todo en Occidente y en el este de Asia. Es una de las grandes tendencias de nuestra era. Seguimos. Ahora toca el hinduismo. Y aquí, de verdad, hay que hacer un reset mental. Hay que cambiar el chip por completo porque su visión del mundo no tiene nada que ver con la de las religiones abrahámicas que solemos conocer. El concepto clave, la idea central, es el samsara. ¿Y qué es esto? Pues la idea de que estamos en un ciclo que no para. Naces, mueres, te reencarnas y vuelta a empezar. Y lo que te pasa en esta vida, bueno, eso viene determinado por lo que hiciste en la anterior. Esa es la famosa ley del karma. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues no es ir a un cielo o a un paraíso. El objetivo final se llama moksha, que es básicamente la liberación. Es romper ese ciclo, salir de esa rueda de reencarnaciones para siempre y por fin alcanzar un estado de paz total. Y ya llegamos al último bloque, que es el más variado de todos. Aquí está el budismo, una perspectiva súper diferente porque no se centra en la idea de un dios, sino en un camino para eliminar el sufrimiento. También están las religiones que llamamos folclóricas, que conectan a la gente con sus antepasados y con la naturaleza. Y ojo, que en este grupo también encontramos religiones con un peso histórico brutal, como el judaísmo, que al final es la raíz de muchas otras creencias. Así que, resumiendo, ¿qué tenemos al final? Pues un mosaico, un puzzle increíble. Por un lado, dos religiones que son gigantes, que juntas son más de la mitad del mundo. Y por el otro, una segunda mitad con una diversidad que es para alucinar, desde gente que no cree en nada hasta formas de entender el universo que son radicalmente distintas. Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta, una para darle vueltas a la cabeza. Porque este mapa que hemos dibujado hoy no es fijo, para nada, está cambiando. Los sin afiliación crecen a toda pastilla en Occidente, la demografía en otras partes del mundo va por otro lado, así que la gran pregunta es, ¿cómo será este mapa dentro de, digamos, 50 años? Pues eso solo el tiempo nos lo dirá.